Nos trasladamos hasta el Hospital Aldo Chavarría, el hospital de rehabilitación, para conversar con el doctor Pedro Campos, que es fisioterapeuta de este centro hospital, pues para conversar con él sobre las enfermedades musculares, las lesiones, la importancia de la fisioterapia en la recuperación de estas lesiones de los músculos. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Mucho gusto, licenciado Pedro Campos, fisioterapeuta del Hospital de Rehabilitación Aldo Chavarría. Pues el tema de las lesiones musculoesqueléticas, lesiones musculares, es un tema bien amplio, y pues el abordaje fisioterapeuta que nosotros implementamos acá en el Hospital de Rehabilitación Aldo Chavarría, pues tiene que ver con la aplicación de medios físicos, que va desde el uso de ultrasonidos terapéuticos, compresas húmedas calientes, compresas húmedas frías, el uso de electroestimulación analgésica o estimuladora, además de una gran amplia gama de ejercicios dirigidos a la recuperación musculoesquelética de estos pacientes. Dentro de las lesiones más frecuentes que atendemos acá en la unidad están las tendinitis, los desgarres musculoesqueléticos, las lesiones tendinosas, la ruptura de ligamentos, los esguinces, y pues para ello pues utilizamos toda esa gama de medios físicos, nosotros le llamamos, ¿verdad? Entonces, eso encaminado a la recuperación del paciente. Además de eso, le indicamos una serie de ejercicios que van a permitir en un momento ir fortaleciendo, ganando rangos de movimiento, ayudando a la recuperación del dolor, donde los pacientes generalmente nos manifiestan de que tienen algún grado de dolor. Esto nos lleva a alguna limitación de los movimientos, pues. Precisamente, ¿por qué son las lesiones? Hay unas lesiones que son genéticas, hay otras lesiones que son causadas por algún trauma, ¿verdad? Un golpe. Generalmente atendemos, hay lesiones, sobre todo en los niños y adolescentes, pues vienen por algunos niños fracturados, algunos niños con rupturas ligamentosas, con algunos desgarres, y eso precisamente por el niño que anda jugando, se lesionó en la escuela, se lesionó en la casa, entonces ellos nos acuden acá. En el caso de los adolescentes, pues generalmente lo más común es cuando practican algún deporte, entonces en la práctica de esto pues se rompen los tendones, se rompen los músculos, y entonces estos pacientitos pues ya no vienen. Coménteme usted, que conoce muy bien sobre este tema, hablemos de los músculos, ¿cómo están formados? Es una pregunta muy válida para que los televidentes conozcan la composición de los músculos. ¿Es carnosidad? ¿Es hueso? ¿Qué es los músculos? Bueno, generalmente el organismo, el cuerpo humano está compuesto por músculos, ligamentos, tendones y huesos. Entre los huesos están formados por articulaciones, que es la unión de dos o más huesos en este caso. Y en la parte, para que pueda movilizarse ese hueso, tiene que haber un músculo. El músculo está compuesto por un vientre y también por fibras y por un tendón. Exactamente. Entonces, hay músculos alargados, y eso está dependiendo de la región anatómica del cuerpo humano donde se encuentre. Así mismo va a ser la característica de este músculo. Por ejemplo, podemos hablar de los músculos más comunes que nosotros, para explicárselo un poco más fácil. Por ejemplo, el bíceps es un músculo alargado que tiene su origen a nivel del hombro y se inserta a nivel del codo. Es una conexión entre el hombro y el codo. Exactamente, y su función es hacer la flexión del codo. Exactamente. Sirve para un pitcher que tira. Exactamente. Cuando hablamos individualmente de un músculo, pues
nos referimos a la función anatómica que éste hace, la función del movimiento que éste hace. Cuando hablamos de hacer un movimiento combinado, es la combinación precisa de uno o más músculos. En este caso, por ejemplo, un pitcher hace el uso de varios músculos, tanto del hombro, de la escápula, incluso en la parte, un músculo muy importante que es la función de los músculos del manguito rotador. Generalmente se rompe, pues eso es lo más común que a veces nos viene aquí, lesiones del manguito rotador a nivel del hombro. Y es muy práctico para quienes practican natación también, están moviendo sus brazos. Exactamente. En el caso cuando nosotros les indicamos que practiquen deporte como natación, e incluso a veces por terapia, el objetivo de esto es de que, como la natación es un ejercicio bien amplio y utiliza varios grupos musculares, donde la intención es optimizar de que este paciente tenga un buen sistema cardiovascular, una buena función respiratoria, e involucre todos los músculos de la espalda, la cadera, la pierna, e incluso hasta los pies. De esto va a estar en dependencia el tipo de nado que se le indique al Generalmente paciente. cuando vienen aquí, usted ya me mencionó el tipo de lesiones. Acordémonos que tenemos miembros inferiores y miembros superiores. Generalmente estas lesiones se presentan más en los miembros inferiores o en los superiores. O hay una combinación de los dos, compañeros. Hay una combinación y no solamente a nivel de miembros superiores ni miembros inferiores, sino también hay mucha demanda de pacientes que nos vienen con lesiones a nivel de la columna, los músculos de la columna. En el caso de la columna son músculos grandes que vienen desde la región cervical hasta la región lumbar. Imagínense que ese tipo de lesiones en la columna es muy frecuente, por ejemplo, en las amas de casa. Un ama de casa que está limpiando, por ejemplo, echó detergente, está limpiando con el piso y de repente se le olvidó que el piso está mojado y ¡pah! Se resbaló. O se lesionó o se golpeó una pierna, un brazo en la caída. Y entonces podemos ver ese tipo de personas que vienen. Claro, aquí generalmente nos visitan pacientes de la tercera edad con fracturas de pelvis, con fracturas de cadera, con fracturas de la cabeza femoral. Precisamente lo más común son caídas. Hoy en día que los pacientitos pues en sus casas pueden tener pisos de cerámica, sí, entonces la cerámica ha provocado muchos accidentes. El paciente se resbala, si está húmedo el piso y se resbala y pum. Ya el sistema esquelético de las personas en la tercera edad es mucho más frágil y puede fácilmente... En el caso de las dos compañeras, las dos ciudadanas que están ahí, que estamos viendo en pantalla, doctor, licenciado, perdón, ellas vienen por alguna lesión en su hombro. En este caso, estas dos pacientitas, pues, señora de tercera edad y una paciente joven, pues, lesiones de músculo esquelética a nivel de hombro, en este caso. El hombro. En el hombro. Ahí en el hombro es un complejo articular, un complejo muscular y generalmente se daña por ejercicios repetitivos, como el que mencionabas ahorita, pues de que el paciente está limpiando la casa y esa repetición de estar moviendo el paso para acá, muchas veces provoca una lesión en el hombro. Doctor, licenciado, yo he conocido a personas que están mucho en la computadora, por ejemplo, y también expresan que les duele la espalda, los hombros, las manos, o sea, el estar tecleando todo el día en una computadora también está causando alguna lesión en los músculos de las personas. Sí. Aparentemente están sentados, pues si uno piensa por la lógica dice no está haciendo casi nada, porque está tecleando, pues está moviendo los dedos. Pero hay lesiones así por... Exactamente, gran parte de los pacientes que nos visitan tienen que ver con mala higiene postural en este caso. Nosotros podemos hablar de higiene postural, el uso correcto de una postura ante cuando vamos a hacer un ejercicio repetitivo en este caso. En el caso de una persona que pasa en la computadora, si esta persona no tiene las medidas ergonómicas, los medios adecuados, desde escritorio, desde silla de escritorio,
desde cómo está el monitor y la pantalla ahí que está utilizando, pues generalmente ahí vamos a tener problemas de síndrome del túnel del carpo por el uso repetitivo de la muñeca en extensión, sobre todo en el uso del teclado y el mouse. Podemos tener a nivel cervical problemas de rectificación cervical, problemas de acentuación de la lordosis cervical, problemas de contracturas cervicales. ¿Por qué? Por mantener una posición inadecuada durante mucho tiempo al momento que estamos escribiendo en la computadora. Entonces, sí nos visitan, sobre todo, por ejemplo, aquí los muchachos estos que trabajan en los bancos, las recepcionistas, las secretarias, los cajeros, son personas de que nos visitan, sobre todo en túnel del carpo, contracturas cervicales y aumento de la lordosis cervical o rectificación. Entonces, esos problemitas tienen que ver con las malas higiene postural. Ahora, la tendinitis, explíqueme de qué se trata. Es una de las enfermedades musculares, tendinitis. Exactamente. El músculo está compuesto por fibras y tendones. En el caso por ejemplo, en el caso del bíceps, tenemos el vientre del bíceps, que es el músculo en sí, y tenemos lo que es el tendón, que es donde se inserta. Cuando hablamos de una tendinitis de un músculo X o cualquier otro músculo, nos referimos a la inflamación que este tendón va a tener. Y por supuesto, manifiesta una serie de síntomas. Dentro del dolor, tenemos la inflamación, tenemos la limitación del movimiento, tenemos la disminución de la fuerza muscular. Y entonces esa serie de síntomas pues nos va a provocar una limitación física en este caso. Hablemos de cómo entonces los pacientes llegan aquí por todas esas enfermedades musculares. ¿Cuál es el primer procedimiento que ustedes hacen cuando ellos vienen por primera vez aquí al Hospital de Rehabilitación Aldo Chavarría? ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Cuánto dura una sesión de fisioterapia para que esta persona pueda mostrar mejoría, doctor, licenciado? Bueno, el primer paso que tenemos aquí para que un paciente pueda ingresar aquí al hospital, el paciente tiene que venir referido de un centro de salud u otra unidad hospitalaria. Tiene que traer una referencia hacia acá, a la unidad, tiene que abrir un expediente. Una vez que se abre el expediente, se le brinda una cita con el fisiatra, con el médico fisiatra. El médico fisiatra lo valora y hace un plan de tratamiento. El plan de tratamiento está enfocado a la lesión en mejorar la lesión que este paciente trae. Una vez de que el médico fisiatra hace esta valoración y nos paraliza un paciente con una y en eso se puede hacer que los músculos de ambos lados de la hemicara pues puedan trabajar bien. Porque estamos conociendo de las lesiones musculares y el tratamiento que se le da aquí en esta unidad de salud. Estamos con el licenciado Pedro Campos, quien es fisioterapeuta del hospital. Él nos va a estar mostrando en estos momentos doctor. En este caso estamos aplicando una paciente con una artrosis de rodilla. Utilizamos este equipo de ultrasonido terapéutico, el cual nos va a permitir mejorar la inflamación y mejorar el dolor. Este equipo pues para la utilización pues utilizamos, programamos lo que nosotros, el objetivo que queremos mejorar en el paciente y está compuesto. Exactamente, utilizamos generalmente una intensidad de 0.5 para tejidos un poco más profundos. ¿Qué es lo que hace él? ¿Una presión o cómo es esa parte de ahí? El cabezal lo que hace es conducir las ondas de sonido en este caso. Son ondas de sonido. Son ondas de sonido a alta frecuencia, lo cual permite de que mejoremos la inflamación y mejoremos el dolor. Precisamente utilizamos el ultrasonido en los beneficios que hace la onda de sonido en los tejidos. ¿Cómo sería? Ir la onda pero no hay sonido.
Exactamente, no. El paciente no logra, no logra percibir, Claro. solamente logra sentir el movimiento, expansión de la onda. exactamente, el movimiento del cabezal, y como son a grandes velocidades que entra la onda de sonido, entonces el paciente pues no logra percibir. Pero sí, a nivel de fisiológico, el efecto terapéutico que tiene la onda de sonido pues es que es expander y remover líquidos atrapados, pues ese es el beneficio que nosotros utilizamos acá. Esto Ese es es por el una objetivo. artrosis, ¿verdad? Explicaba. Este es una artrosis de rodilla. Y la artrosis de rodilla generalmente hay un daño a nivel de la articulación y las partes blandas que componen la articulación, pero además de eso sufre una inflamación a nivel de los músculos que están. Sí, los músculos están inflamados, en este caso los músculos de la pierna y de la rodilla, la pantorrilla. ¿Eh? ¿Cuánto para llegar a esta terapia, doctor? ¿Es como la primera, la segunda? ¿En qué fase usted usa el ultrasonido terapéutico? Generalmente se utiliza en el primer ciclo. El primer ciclo de fisioterapia. De fisioterapia. Este equipo, como las ondas de sonido son penetrantes y traspasan hasta el hueso, entonces nosotros, el uso de este equipo es de 5 a 8 sesiones de 3 complet ciclos. ¿Qué más puede? Se muestra mejoría, sí. Claro. El paciente tiene una gran mejoría. Generalmente en los primeros mayor movilidad. Entonces ahí venimos otra vez y cómo necesitamos ahora que este paciente camine. Esa es la terapia o ultrasonido terapéutico. También se puede utilizar en los miembros superiores, ¿verdad? Por alguna lesión muscular, alguna enfermedad. Este tipo de cabezal del equipo pues nos permite eso. Tenemos esa ventaja de que podemos utilizarlo en un codo, podemos utilizarlo en un hombro, podemos utilizarlo en la espalda, en cualquier otra región de... Ahora, ¿qué otros tipos de terapias también ustedes utilizan para todas estas enfermedades musculares de las que usted ya me habló en la primera parte del programa? Bueno, también tenemos un gimnasio de mecanoterapia en la otra instalación. Mecanoterapia, que en ese caso tenemos bicicleta, banco de cuadro, equipos de máquinas para terapia, donde el objetivo de la utilización de esas máquinas es de que mejorar el movimiento, mejorar la fuerza muscular. Tenemos barras paralelas para entrenar otra vez a este paciente a mejorar la marcha. Por ejemplo, en los pacientes que vienen fracturados por las posiciones antiálgicas que traen, pues vienen lo que comúnmente la gente viene cogiendo, y entonces nosotros les enseñamos otra vez a cómo caminar. Ahora, hábleme de otra lesión muy particular que usted atiende y que necesita también cierto tiempo para recuperarse con la fisioterapia. Por ejemplo, aquí atendemos todos los pacientes que son reemplazos totales de rodillas, reemplazos totales de cadera, o los posquirúrgicos de síndrome de túnel del carpo, que eso es algo muy es bien demandado. Sí. Es bien demandado. Una vez de que los pacientitos los operaron ya y le hicieron la liberación del nervio mediano, en este caso, ya acuden a nuestra unidad, en donde nosotros, desde que ya le retiran los puntos, este paciente comenzamos a trabajar con la cicatrización, que tenga una buena cicatrización de la herida, mejorar la sensibilidad, mejorar el dolor, bajar la inflamación de la mano y recuperar la movilidad en sí de toda la mano. Las enfermedades musculares también se ve afectado el nervio, doctor. Claro. Por ejemplo, en una lumbalgia, que son enfermedades que también tenemos una gran demanda, lo más común una lumbalgia mecánica. Nos referimos a una lumbalgia mecánica cuando el paciente levantó una carga pesada, agarró un aire y dice, agarró un aire o se me pegó un dolor en la espalda. Entonces, muchas veces este tipo
de, de movimiento o de esfuerzo físico que hacen los pacientes conlleva a que se dé una inflamación a nivel muscular en la región lumbar. Pero además de eso, muchas veces se acompaña de atrapamiento del nervio ciático, que es el nervio que sale de la parte lumbar y baja hacia la pierna. Entonces, muchas veces el paciente manifiesta, además del dolor a nivel lumbar, dice, me duele la cadera, me duele a nivel de la pantorrilla. Entonces, hacemos una prueba nosotros para examinar que si en realidad está atrapado el nervio ciático. Y entonces cuando hacemos la prueba y el paciente manifiesta las molestias para que nos dé positivo, entonces nosotros podemos asumir, hay una compresión nerviosa a nivel del ciático por una inflamación lumbar. Entonces, además de eso, lo corroboramos el diagnóstico y muchas veces se le manda, que aquí mismo hacemos el examen, el estudio de electromiografía, para confirmar el diagnóstico que en sí hay un atrapamiento a nivel lumbar, una compresión nerviosa. ¿Se puede prevenir las enfermedades musculares, licenciado? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer? Yo pienso también en aquellas personas que expresan dolor, si con el masaje todos los días también pueden aliviar. Puede ser una terapia, el automasaje o el masaje que le pueda dar otra persona. Claro, el masaje terapéutico es de gran beneficio, pues. Entre los beneficios es mejorar la circulación, provoca una relajación muscular, alinea las fibras musculares, las nodulaciones que se forman en los músculos. Pues un buen masaje terapéutico el paciente puede, o cualquier otra persona puede tener mejoría y puede tener un poco de relajación. Pero además del masaje, al principio estuvimos hablando de la importancia de la higiene postural. Un paciente que tiene una mala higiene postural, con el tiempo este paciente nos puede traer una serie de problemas ya asociados a una mala higiene postural. Entonces, como recomendación, por ejemplo, una persona que está, una ama de casa, y sabe de que está lampaseando todos los días, sabe que tiene que estar limpiando la cama, debajo los muebles. Entonces, nosotros les enseñamos cómo hacer una buena postura para hacer ese trabajo correctamente y que no tengamos un problema más adelante. En el caso, por ejemplo, de las personas que padecen que utilizan mucha computadora y que sabemos que con el tiempo pueden tener una lesión del nervio mediano, entonces nosotros les decimos evitar mojarse las manos, pueden estar haciéndose un poco de estiramiento en la muñeca, pueden estirarse las muñecas, pueden estirarse... Tronarse los dedos, bueno, a veces, no es muy recomendable, pero eso de tronarse los dedos puede traer a una artrosis, que es desgaste de la articulación de la mano, o una artritis. Entonces, más bien estiramiento. Vea, si una persona tiene mucho tiempo de estar viendo el monitor, entonces y tiene una posición en flexión, pues lo más recomendable es que esta persona se pueda mover y hacer cambios de postura, exactamente, ¿ya?